Buen día nuevamente. En esta oportunidad estamos terminando esta serie de clases con la clase de trigonometría y el tema de razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Se les llama razones de los lados de un triángulo rectángulo, aquellas justamente divisiones que tenemos, como vemos aquí a la derecha, entre dos lados, que pueden ser los catetos o puede ser la hipotenusa. ¿Mm? Muy bien. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Tenemos, pues, son 6. Tenemos a la razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A ver, vamos a detenernos acá un momento. Voy a encerrar aquí justamente a los catetos. Los catetos son los que se encuentran al costado del ángulo recto. Observas el ángulo recto, acá está el ángulo recto. Entonces, este que viene para acá y este que viene para acá, como sus bracitos, vienen a ser los catetos. Y quien está al frente es la hipotenusa, ¿sí? Pero ¿cómo voy a definir esto? Pues tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si yo quiero hallar la razón trigonométrica de un ángulo, pues lo mejor es señalarlo o marcarlo. Por ejemplo, si tengo aquí justamente, o quiero hallar la razón de alfa, pues señalo alfa y luego voy a colocar a un costado cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Para qué? Para que esto me sirva de guía al momento de poder resolverlo, sobre todo si estoy aprendiéndolo recién. Por ejemplo, el cateto opuesto vendría a ser el que está al frente de alfa. El cateto adyacente sería el que está al costado y la hipotenusa, como ya lo hemos dicho, siempre está al frente del ángulo recto. Entonces, empezamos a definir. Me piden hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces digo, el ángulo alfa vendría a ser eh, cateto opuesto, A. ¿Por qué? Porque está al frente. Muy bien. Cateto opuesto, B o C. ¿Cuál de los dos sería? Porque me dice el que está al costado, pero recuerda, este de aquí también está al costado de alfa, sí, pero mira, está al frente del ángulo recto. Eso quiere decir que esta es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre va a ser la misma. Entonces ya sé que la hipotenusa es C y por lógica el cateto adyacente es B, justamente el que está al costado. Entonces ya sabiendo eso, yo voy a poder realizar mis razones trigonométricas. Ahora, hemos dicho que son 6. El seno, el coseno, la tangente, y de ahí en adelante, si se dan cuenta, si yo me aprendo estas 3, el resto se da la vuelta. Mira, A sobre B, acá sería B sobre A. B sobre C, C sobre B. A sobre C, C sobre A. Entonces, por ejemplo, si tengo la razón seno, seno de alfa vendría a ser el cateto opuesto de alfa, que ya sabemos cuál es el cateto opuesto de alfa, A, sobre la hipotenusa que hemos dicho que es C. Muy bien, ahí ya tengo justamente una razón. Y así sucesivamente cada una de ellas. El coseno, por ejemplo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Profesor, esto que está aquí, justamente, ¿siempre va a ser igual? Sí. Esto siempre va a ser igual, chicos. Lo único que va a variar va a ser la razón. Es decir, si puede ser seno, coseno, tangente, cotangente. Pero, por ejemplo, para seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Para coseno siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, es importante ubicar al ángulo que me piden. Por ejemplo, si me piden seno de beta. Ah, ya, seno es cateto opuesto de beta. ¿Cateto opuesto quién es? B. Sobre hipotenusa, sobre C. Ah, entonces, profesor, el seno de beta vendría a ser el cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y de esa manera ya tengo resuelto mi ejercicio. ¿Ven? En este caso, porque primero tengo que ubicar mi ángulo. Si me piden beta, pongo beta. Si me piden alfa, pongo alfa y luego coloco según esta tablita que se le está enseñando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces a estos ejercicios que hemos colocado por acá. Acá tenemos algunos triángulos notables, por ejemplo. ¿Cuáles son estos triángulos? 30, 60, 45, 45 y 37 y 53. ¿Cuál es la manera para poder resolver justamente de estos triángulos? Fácil. Por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a colocar el seno de... Perdón, vamos a borrar esto.
el seno de 30. Entonces tenemos que primero ubicar al ángulo 30. ¿Dónde está el ángulo 30? El ángulo 30 está acá. Entonces digo, ¿cuál es su cateto opuesto? ¿Cuál es su cateto opuesto? K. En este caso, nosotros, chicos, para poder entenderlo mejor, vamos a omitir estas K. O sea, estas K las vamos a omitir. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, cada uno de estos ejercicios que ustedes observan acá son divisiones. Entonces, como estamos colocando divisiones de K, esas K se van a eliminar. Entonces, acá vamos a saber que el cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto para 30? Es 1. Claro, porque solamente es una K, 1 nada más. El cateto opuesto, el cateto adyacente de 30, ¿quién será? Será raíz de 3. Muy bien. ¿Y cuál será la hipotenusa para este ejercicio? Fácil. Será el lado más grande que está al frente del ángulo recto. La hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto y es 2. A partir de ahí solamente es cuestión de completar con la información que te pidan. Por ejemplo, si me piden el seno de 30, yo tengo que recordar que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto, sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Entonces solamente es reemplazar. Cateto opuesto, 1. Hipotenusa, 2. Entonces es 1 medio. Y fin de la historia. ¿Ven? De esa manera ya hemos hecho el seno de 30. Recuerda que este co sobre h que está aquí, eso va a ser para todos los senos. Es decir, aquí va a ir igual acá y va a ir igual acá. Ahora vamos a hacer el coseno de 45. Para cambiar de gráfico, esto ya lo terminas en tu casa, en tu tiempo libre, junto con la tarea. A ver. Coseno de 45. El coseno vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente para 45? Primero, entonces, tenemos que saber cuáles son esos ángulos que nos están pidiendo. En este caso nos piden el ángulo 45. Profesor, pero tiene 2,45. Cogemos cualquiera y luego vamos a colocar lo que nos piden. Cateto opuesto. Profesor, pero solamente hay una acá. Entonces eso significa que es 1. Cateto adyacente, solamente hay una acá. También significa que es 1. Muy bien. Profesor, ¿y la hipotenusa cuál es? Aquí está, raíz de 2, justamente. Hipotenusa, ahí lo tenemos, justamente igual a la raíz de 2 que está ahí ya, mira, dibujadita. ¿Ves? Ahí está, muy bien. Entonces, después de eso solamente es completar cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cuál vendría a ser? Cateto adyacente, 1 sobre raíz de 2. Muy bien. 1 sobre raíz de 2. Lo vamos a dejar así, ya en otra clase se explicará justamente cómo se desaparece esa raíz de ahí, pero ya está, ¿ves? Ahí está tu coseno de 45. Profesor, ¿qué se sigue? Vamos a hacer ahora justamente la tangente, que para la tangente vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces lo primero que hago es ver cuál es el ángulo que me piden. Ah, me piden 37, profesor. Entonces vamos a señalar el ángulo 37 que se encuentra aquí. Y vemos cateto opuesto de 37. ¿Quién es? 3. Cateto adyacente de 37. 4. Muy bien. El 4. Y la hipotenusa, el lado más grande, es decir, 5. La hipotenusa es igual a 5. Muy bien. En este caso ya hemos avanzado estos ejercicios y solamente vamos a colocar aquí lo que nos pide la tangente de 37, que es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto es 3. Y el adyacente vendría a ser 4. De esa manera ya tengo completado mi tangente de 37. Ahora, hay que recordar lo que te expliqué justamente en la clase anterior, que cada uno en la diapositiva anterior, perdón, cada una de estas tiene una inversa. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si acá este es 1 sobre 2, esta es la inversa de esto. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, al revés. 2
sobre 1. Igual acá, si esta también tiene una inversa. Si acá es 1 sobre raíz de 2, acá es raíz de 2 sobre 1. Igual para esta tangente, con la cotangente, si acá era 3/4, acá va a ser al revés, 4/3. ¿Sí? Y eso me va a ayudar a completar justamente mi cuadro. Muy bien. Recuerda completar este tablero para poder resolver luego la tarea que viene a ser lo mismo, solamente que estamos tomando el ángulo. En este caso 60 y 53. Muy bien. De esa manera hemos terminado con la clase de hoy. Espero que hayan entendido y que resuelvan la tarea. Gracias.